Gracias, Ángel, por la presentación. Vamos a abordar un tema que me apasiona y me apasiona porque creo que es de las cosas que he hecho que más cercanía me ha dado a Dios y más me ha conectado con la experiencia del resucitado. Ángel, ¿se me escucha bien? Sí, perfectamente, José. ¿Puedes subir un poquito más? Se Mejor. escucha un poco bajito. Se escucha bajito. Ok, déjame subir un poquito entonces. Ok, ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Entonces es un tema que me apasiona porque todos vamos a pasar por esto, ¿verdad? Y últimamente, más que en cualquier momento, quizás en el último año, me he visto acompañando muchísimas personas que están pasando por el sufrimiento del duelo. Vamos a abordar el tema desde un punto de vista muy humano, psicológico, pero también desde la fe. Y quisiera empezar de una manera simple. Hay una canción que todos hemos escuchado. Voy a poner parte de la canción y le voy a pedir algo. Al escuchar la canción en el chat, vayan escribiendo y Omar, tú me vas ayudando con lo que van escribiendo la gente, las palabras que van surgiendo. ¿Qué es lo que me gustaría que ustedes escriban en el chat? ¿Qué le dice la canción sobre lo que es, o los autores de esta canción entienden que es el duelo? ¿Qué palabras sobresalen en la canción sobre el duelo? Una canción que todos quizás hemos escuchado y conocemos. Descubran el significado de duelo o lo que ocurre en las personas con el duelo cuando escuchen la canción y vayan escribiendo las palabras que le vengan a la cabeza, las ideas que le vienen a la cabeza. Y ahora va a empezar la canción. Si la escuchan bien, me avisan. Yo te extrañaré. ¿Se escucha? Sí. Tenlo por seguro. Escriban las palabras en el chat y Omar, tú me vas ayudando. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Ok, Omar, por favor, ayúdame con algo. Me gustaría que leas los chats. Vamos a ver lo que puso la gente. Ok. Extrañar, recuerdo, verte de nuevo, devolver el tiempo, lo no importante, comprendo o comprender, el tenerte, Dios nos llama, te extrañaré, dolor, que doliera tanto, nostalgia, doliera tanto, dolor, paz, bello lugar,
Es tan bello ese lugar, dejar partir. Ok, todas esas palabras van a ir saliendo conforme vamos avanzando, porque la gente muere de enfermedades, la gente muere repentinamente, la gente muere por adicciones, la gente muere por suicidios abruptamente, hay muertes esperadas en los procesos. La gente muere de diferentes maneras. Omar le va a presentar una encuesta, se la va a poner en la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es marcar sí o no con las preguntas para ver qué decimos nosotros ahora con esta encuestita simple que le va a poner ahora Omar. Son creo que son 5 preguntas que le vamos a proyectar ahora. Simplemente tiene que marcar sí o no. La primera, ¿se ha muerto alguien cercano a ti en los últimos 10 años? Marquen sí o no. Cada uno es sí o no. Y después que termine la votación, o lo sí o no la encuestita, Omar lo va a proyectar para ver qué pensamos nosotros y cómo le hemos estado viviendo en estos últimos 10 años para acá. Tienen unos segunditos más para marcarlo. Cuando marquen las 5 preguntas, entonces abajo se supone que debe haber un botón que dice enviar, y entonces le dan ahí. Ya tenemos de las 25 personas posibles para la encuesta, tenemos 16 ya. Nos faltan 9 personas. Entonces tenemos unos segunditos más, quizás unos 15 segundos más, y ahí después lo cierras para con los que han contestado tener una idea. Tener una idea. Y tú mismo, Omar, vas a ir dando las estadísticas de cada una de las preguntas, simplemente decir qué porcentaje por cada pregunta estamos viendo nosotros. Faltan 6 personas. Recuerden enviar abajo. Ok, Omar, con lo que hemos hecho ahí es suficiente. Entonces, más o menos ve dando los resultados, Omar, por favor. Ahí están los resultados compartidos en la pantalla. Entonces, la primera, el 100% ha tenido a alguna persona cercana en los últimos 10 años. En los últimos 5 años, un 95% de las personas, lo que estamos aquí, hemos dicho que alguien cercano ha partido. Desde marzo, cuando empezó la pandemia, a hoy, 70% conoce a alguien cercano. De este grupo, el 90% ha acompañado a alguien que está viviendo un duelo. Y se hace fácil acompañar, se le ha hecho fácil. El 60% dice que no, lo que quiere decir que la mayoría entiende de que no. Entonces, en ese sentido, estamos viendo entonces, conectando con la canción, de que lo que se siente con el duelo, lo que se vive con el duelo, lo que se experimenta con el duelo, ese extrañar, ese dolor. Yo te extrañaré. Paz también. Eso es lo que vivimos. Elizabeth Kubler-Ross es una experta
que ha dedicado muchos años de su vida, ya no vive, a enfermos terminales de cáncer y de tumores, etcétera, en los hospitales norteamericanos. La gente que muere son nuestros maestros. Los que viven en duelo son nuestros maestros. Y creo que es profundo la cita de no es solamente el que muere, pero también el que sobrevive y el que está vivo, que aprende a vivir su duelo o lo vive a su manera, también nos enseña. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de duelo, hablamos que él se murió, ella se murió, él ya no está. Hablamos en términos de pronombres. Y una recomendación para vivir el duelo es decir el nombre de la persona. María, mi esposa. Pedro, mi hijo. Porque cuando le damos nombre a las personas, estamos haciendo lo real el hecho de que ya no está, número uno. Dos, estamos haciendo ese signo de respeto al nombre, a la persona. Me trae al presente también a la persona que sigue conmigo y también mueve el corazón. Y entonces la gente a veces tiene miedo a eso, cuando al revés hay que ponerle nombre a las cosas. Hay un autor de un libro que voy a estar citando bastante. Desgraciadamente está en inglés. Para los que no saben, se llama Finding Meaning, encontrando significado. La sexta etapa del duelo. David Kessler es el autor y tuve la dicha de tomar un taller con este hombre. Y este hombre dice que nosotros llevamos muchas pérdidas en el cuerpo. Cada uno de nosotros, tuvimos ahí 10 años, 100% de nosotros dijimos que sí, que en 10 años hemos tenido personas cercanas. 90% dijo que de 5 años para acá. Y un 60% creo que fue de marzo para acá nada más, o 70% de marzo para acá. Y eso quiere decir que esas personas, de una manera u otra, dice David Kessler, llevamos esas pérdidas en este cuerpo que tenemos. Ahora bien, ahí hay dos cifras, 25,000 a 30,000. Y dice 3,830 10 años en base a 25,000. 8,830 en base a 24 años, 30,000. Y quizás se están preguntando, ¿y qué quiere decir eso? Se estima que a nivel mundial las personas viven entre 25, el promedio, porque va variando de lugar en lugar. La tasa la gente en Sierra León, en el África, vive más o menos 54 años. Hay parte de Inglaterra que se está viviendo 84 años. Pero en promedio, el ser humano biológicamente vive entre 25,000 días a 30,000 días. Yo tengo 58 años. ¿Saben lo que quiere decir esos cálculos? Que si yo me muero en 25,000 días, que me tocarían 3,830 días más de vida a mí, 10 años, si yo fuera a morir a los 25, que es lo promedio. A mí me quedarían nada más 3,830 años en promedio si llego a los 25. A los 25,000 días de vida. Y si llego a los 30,000, yo estuviera muriendo en 24 años y estuviera vivo por 8,830 años. ¿Qué quiere decir eso? Portémonos prudentemente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo presente, nos dice Colosenses 4:7. Yo cuando saqué estos cálculos, cada uno que lo ponga a su propio cálculo. Y se dará cuenta que aquí habrá gente que dirá, diante, para mí lo que me quedan, si llego a los 25, por ejemplo, me quedan que 5 años en promedio. No quiere decir que... Entonces, esto es muy corto, esto es muy rápido, la vida va corriendo demasiado rápido. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo, ¿qué es esto? Duelo es, latín dolus, dolor. Duelo significa dolor. Y el dolor, en ese sentido, nos estamos refiriendo a
una respuesta normal y es natural a una pérdida o una separación. Y fíjense que ahí no estoy indicando a qué, es a cualquier pérdida o a cualquier separación, y vamos a explicar eso con más detenimiento. Lo que no sería normal es que no sintiéramos dolor, porque el ser humano nació para estar en sociedad, estar vinculado, estar en comunidad, y aquel que se siente cerca de aquel que está apegado en el sentido de apego emocional, padre, con abuelos, con familia, con amigos, es normal y natural que sienta dolor, duelo. El duelo duele, sí. El duelo, aunque se defina como una reacción adaptativa, todo el mundo va adaptándose de manera normal ante la pérdida. Unos de alguna manera, otros se prolongan más, otros se le hace difícil adaptarse. Mas, sin embargo, esto es un acontecimiento vital estresante. En otras palabras, a pesar de todo esto, la magnitud de lo que se vive, dependiendo del vínculo afectivo que se tiene con la persona, todo lo vamos a vivir tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar esa realidad. Y por eso Romanos nos dice, alégrense con los que están alegres, pero lloren con los que lloren. El duelo implica también llorar, pero no todo el mundo llora. Y aquí es importante ir viendo, porque cuando vemos gente en duelo, alguna gente dice, pero mira, él está ahí ni llora. No quiere decir que él tiene que llorar para estar en duelo. Pero él se le murió a alguien, se le murió la hermana hace una semana y él está como si nada. No quiere decir que no está en duelo. Hay personas que viven la vida de una manera muy práctica. Eso se llaman duelos prácticos, de personas prácticas, que entienden que la vida, y te van a decir cosas, estas personas te van a decir cosas como esta, sí, pero si yo lloro no lo voy a traer a la vida, ya él se murió. ¿Qué yo logro haciendo si él no va a volver? Pero por dentro no quiere decir que no esté llorando y no esté sufriendo, pero ha vivido vive su vida en todas sus dimensiones prácticas. No quiere decir que no esté en duelo. Entonces nosotros comenzamos a comparar a la gente y veremos cómo lo hacemos en un rato. Entonces el duelo, de una manera u otra, ese dolor, esa pena, esa aflicción va a ser ante una pérdida significativa, en otras palabras, de alguien cercano, como decía, que puede ser esa persona vinculante emocional, familia, pero puede ser simbólico, con valor. Hay personas que se le muere un perrito, como un sacerdote reciente puso en su chat, se me murió el perro tal y estoy aquí sufriendo. Y después puso, discúlpenme que yo diga esto porque es un perro. Y yo le mando un chat y yo le dije, vive tu duelo. Porque en la cercanía que se tiene con la pérdida, con ese animalito significativo para mí, se vive para muchas personas con la misma intensidad que con un ser humano. Porque no tiene que ver si es ser humano o no, es con la cercanía. Y por eso la gente vive también duelo cuando se le una foto, se le quema la casa y se le van los... dicen, la casa no me importa, pero ahí estaban las fotos de mi mamá. Hay un símbolo ahí, un valor, el trabajo para personas entran en duelo cuando pierden un trabajo. Yo me voy a centrar básicamente en el duelo de muerte en cuanto a la vida, pero entendamos que el duelo se vive con la misma intensidad cuando hay una pérdida de esa presencia de una manera significativa. Se fue algo que para mí era de valor. Para ti quizás no lo es, pero para mí es. El Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los encorvados. El Señor entiende muy bien que los que viven en duelo viven encorvados. Es como que la vida lo ha encorvado. Y por tal razón, los que viven en duelo, se da una respuesta a esa pérdida. Y esa respuesta va a depender de esa cercanía. Y cada persona, idea clave para acompañar personas, cada persona va a vivir su duelo de manera personal y única. Yo no puedo comparar como lo vive él y como lo vive ella. Cada uno lo va a vivir a su manera. No comparemos y ayudemos a la gente a darse cuenta de que como lo vive Juan y lo vive María, la misma intensidad lo viven de diferentes maneras, porque es único. Y las reacciones, hay reacciones comunes
del duelo que se han estudiado y veremos en un ratito. Y por tal, hay que entender que no es una patología. Ahora, quiere decir que no hay gente que entran por un duelo en algún trastorno, una depresión, una ansiedad, un estrés, etcétera, no duerme, etcétera, y se hace patológico, sí, pero no porque el duelo es patológico. En otras palabras, no hagamos una patología, una enfermedad del duelo. Es algo natural, es algo que todos tendremos que vivir. ¿Y cómo se vive eso? Bueno, Elizabeth Kubler-Ross, la señora que les presenté ahorita, que fue la compañera de trabajo de este señor David Kessler, ella descubrió en sus estudios con esta gente en estos hospitales que la gente pasa por estas etapas. Hay 5 y David Kessler le agregó la quinta, que son la negación, la ira, debe ser impacto, debe ser ahí, y la negociación. Vamos a ver lo que significa eso. La depresión, la aceptación, la esperanza. ¿Y cómo se ve eso en la vida? Bueno, déjame ver. Ok, se ve de esta manera. Las personas en la etapa del shock o inicial es negación. De repente se muere alguien, por ejemplo, en un caso, no puede ser que esté pasando esto. ¿Y cómo es posible? Pero si él salió de la casa bien, si él... no me lo creo. Imagínense como aquel señor en mi comunidad que acabamos de salir de una adoración al Santísimo. Él fue a buscar a su hijo a la Anunciación, llega a su casa, Freddy se llama él, esto hace como 20 años, compañero, un hermano de comunidad, y de repente recibimos una llamada de Albania, su esposa, de que Freddy llegando a la casa, ella oyó un pum, el hombre se cayó, se dio en la cabeza, se rompió todo y un infarto. Esa noche murió viniendo del Santísimo. No lo crees. ¿Cómo es posible? Se entra en una negación. Se entra en esa negación, entonces entra una etapa donde uno comienza a cuestionar y llega una ira que es común. No se dan así necesariamente 1, 2 y 3, no es lineal. Esto se da de manera diversa. Importante lo que voy a decir aquí. En esta etapa de ira, la gente tiende a cuestionar a Dios, cómo tú me lo quitaste, cómo tú Dios. Entonces, observación, no le digan a la gente, no le diga eso a Dios, no. Hay que dejar que la gente viva su ira hasta con Dios. Que la vida no es justa, que yo no creo en ti, que cómo es posible, Dios. Yo he estado con gente que malas palabras le han dicho a Dios. Hay que dejarla que lo hagan, porque eso es parte que viene del shock, de la negación, de la parte emocional que está detonándose en ese cuerpo. Él, si se la acompaña bien, saldrá de eso, pero es normal, aún en gente de iglesia. Entonces, después de eso viene una negociación. Y esa negociación, si está Dios en el plano cristiano, porque esto no es solamente para acompañar a gente cristiana, es el pueblo. Dice, seré bueno de ahora en adelante y así Dios me curará. En otras palabras, comenzamos a negociar con cambios porque entendemos que haciendo esos cambios voy a salir de esto. Fíjense, voy a salir de esto. Ay, con más tiempo voy a salir. Y la gente comienza a decir, el tiempo va a sanarte. Falso. Falso. El duelo nunca se termina de vivir. Ahora, se puede vivir sin el dolor inicial. Y vamos a ver cómo. Entonces, permite que se recupere, prometo ser diferente. Señor, si la persona está muriendo, se murió, ay, que no le pase, por favor, Señor, porque está negando, usted comienza a negociar. Es normal. Hay mucha gente que entra en depresión, no tiene sentido las cosas, pierde la esperanza, se le apaga la fe, se le apaga el deseo de... Y hasta que pasa el tiempo prudente que debe de pasar, y comienza el proceso de aceptación. Y comienza a aceptar que eso es parte de la vida. Esa es la realidad. Que nadie lo puede evitar. Que no es posible, no. Entonces, esos pasos que se dan son no lineales. No tienen que darse 1, 2, 3, 4 en orden así. Mas, sin embargo, muchos viven así. Muchos lo hacen en esa etapa y otros van viviendo momentos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Así dice el texto de Mateo en las bienaventuranzas.
De esa misma manera, entonces, Melanie Klein, una terapeuta psicodinámica de la escuela freudiana o salida de la escuela, cambió el sistema de pensamiento freudiano y dice ella, hermosa la cita, el proceso de elaboración del duelo significa reinstalar dentro de uno mismo a los seres queridos, darles una presencia interna en la que el ser perdido no sea un perseguidor interior que genere culpa, sino un recuerdo con la dosis correspondiente de melancolía. ¿Saben lo que está diciendo ella ahí? Ella está diciendo que dentro de nosotros, cuando se vive en duelo, lo que se está viviendo es, de una manera u otra, asimilar ese ser querido, reinstalarlo dentro de nosotros, hacerlo vivir dentro de nosotros, pero de otra manera. Y esa otra manera implica, de una manera u otra, implica no vivir con culpa. Y eso no es fácil. No es fácil. Y el texto que nos dirige en este momento nos dice, ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni el viento abusador alguno, porque el Cordero está junto al trono y será pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de vida, y Dios enjugará en sus lágrimas en el Apocalipsis. Cielos nuevos, tierra nueva, hay una esperanza. Ahora bien, aún en esa esperanza se van gestando realidades diversas. Y esas realidades diversas tienen que ver mucho con la manera en que asumimos todas estas cosas. Entonces, les pongo a preguntar y lo contestan en el chat ahora. ¿Cree usted que se vive el duelo más fuerte el primer año, el segundo año o ambos años? ¿Qué crees? Pon en el chat, yo creo que 1 si es el primer año del duelo, y pon en el chat 2, y si usted cree que los dos se viven iguales, usted pone una letra A. 1 para el primer año, 2 si se vive más fuerte el segundo año, y ambos. Omar, dirígenos rapidito con algunas de las cosas que hemos puesto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que dicen que el primer año y la séptima persona que 2. Después vienen 2 personas más que el primer año. Ok. Básicamente todo el mundo primer año. Hay una persona que dice que el segundo y hay una persona que dice que ambos. Cuando se hizo esa encuesta, este señor que les decía David Kessler con muchísimos grupos en Estados Unidos, ¿saben lo que se dio cuenta? Que ambos años eran tan duros para mucha gente. Y le voy a explicar por qué. Primero, el duelo no tiene un tiempo específico. No, ya pasaron 6 meses, debe de salir de eso. El duelo dura mucho. Y por tal razón, la realidad es que no hay un tiempo específico para uno salir de un duelo. Entonces, uno puede hacer el duelo con amor en el tiempo preciso, que es el tuyo, único y personal, y en otras palabras, a tu manera. ¿Por qué el segundo año pudiera? Sí, obviamente el primer año es durísimo y tiende a ser muy duro, y a veces más duro que el segundo, pero no siempre. Porque en el segundo año los retos son difíciles. El primer año, ¿qué ocurre? Tú tienes más confort, hay más gente cerca de ti, hay un acompañamiento, hay unas personas, pero en el segundo año ya la gente se cansó. Y no por mal, porque la gente vuelve a su normalidad. Y la gente, por general, al tener otras cosas que hacer, no está contigo el segundo año. Pero en el segundo año, donde tú vas a vivir por primera vez en primer aniversario de boda, si es una pareja, voy a centrarme en pareja ahora, o un cumpleaños de la de tu pareja o de tu hijo, tú vas a vivir eventos donde la familia se reunía juntos a comer en una ocasión especial. Tú vas a vivir momentos donde hay simbolismos relacionales, por ejemplo, con la pareja, voy a centrarme ahí, donde tú te recuerdas que el día de San Valentín no está,
El primer año tú estabas con gente, el segundo año tú vas a vivir todo eso de nuevo y entra una fatiga de una manera u otra, un desgaste de sentirse que estoy solo. La gente ya no está conmigo así. En el primer año la gente estuvo conmigo, pero la segunda ya te comienzas a sentir más solo en esos momentos importantes. Y por tal razón, por eso que muchas veces el segundo año puede ser tan difícil. Pero tú, Señor, no me niegas tu ternura, que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Y ahí viene la esperanza del dueño de la vida para nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las características que ocurren durante el duelo? Datos. Tiende a pasar que los viudos o las viudas, el riesgo de depresión se multiplica por 4 durante el primer año. Y va a multiplicarse más dependiendo de la cercanía vinculante entre los dos. ¿Cómo se llama esa pareja? La cercanía. Acuérdense que si hay una pareja, dando ejemplo de pareja, donde esa esposa era la que se encargaba de llevarle la medicinita al esposo, de cuidarle, pagar la luz, o de ayudarlo en esto, de cuidar a los niños, ya no está. Entonces le caen las cosas a la casa al hombre o a la mujer, viceversa, y ya no está. Casi la mitad de los viudos presentan ansiedad generalizada. Una ansiedad generalizada son preocupaciones excesivas. ¿Y si esto? ¿Y por qué esto? ¿Y si? Los y sí se convierten en un trastorno que se llama trastorno de ansiedad generalizado o crisis de angustia en el primer año. El abuso del alcohol, por eso que usted ve gente, tantas personas en alcohol y fármacos y eso, cuando ese primer año y medio, entre el 10 y 34% de los dolientes desarrollan un duelo patológico. Y esto estamos hablando de personas que cuando usted ve que ya ha pasado un tiempo, un año, por ejemplo, o han pasado 3 meses, o 2 meses, o 6 meses, y la persona no se levanta, no se quiere bañar, no quiere comer, ya no va al trabajo, su actividad diaria se pierde. Ya usted está hablando de, espérate, aquí hay algo que hay que atacar de otra manera. Aumenta el riesgo de muerte principalmente por eventos cardíacos y suicidio. Y aquí es que uno va viendo que los viudos tienen un 50% más de probabilidad de morir prematuramente durante el primer año. Ahí entra la fe bien fuerte. Yahvé irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te abandonará. No temas. La fe tiene una fuerza en el acompañamiento, porque es la esperanza. ¿Qué más ocurre? ¿Cómo yo puedo saber si una persona necesita esa ayuda profesional? Bueno, obviamente si te la pide. Obviamente que si te detectas que la persona se encierra en su habitación, que han pasado 6 meses y la persona sigue hablando y poniéndole un platito de comida a su hijo que se murió hace 6 meses. Observación. Hay personas que 5 años después la habitación de su hijo se mantiene igualito. No quiere decir que tenga un problema, porque tiene un símbolo eso. Pero si esa persona después de 5 años sigue entrando ahí y comienza a hablarle a su hijo, y como si estuviera vivo, hay un problema. Entonces, los predictores, si la persona comienza a beber mucho, si comienza a usar drogas, si deja el trabajo, si entra en una depresión, no se quiere levantar, no quiere comer, no se quiere bañar, no quiere activarse, comienza a pensar todo negativo hacia el futuro, comienza a pensar que nadie me quiere, llora todos los días, llora. Todo eso son predictores. Usted dice, espérate, aquí yo pude hacer parte de mi oración, acompañamiento, ya necesito otra persona para que lo acompañe usted de una manera diferente. Entonces, hay predictores de una mala evolución en el duelo. Y yo he estado mencionando algunos ahora. Uno es el tipo de muerte. Las muertes por suicidio, asesinatos y muertes así traumáticas tienden a conducir a muerte, a procesos crónicos de duelo. Esta señora que está con su hijo, discute con su hijo adolescente, el muchacho se molesta, arranca de la casa, tranca la puerta de un portazo a la puerta,
y a la hora lo llaman de que su hijo estaba cruzando la avenida y un carro lo mató. Una muerte trágica. Una muerte trágica. En las muertes trágicas o en lo que precede a la muerte trágica puede aumentar el duelo. Esa madre entra la culpa, entra un sentimiento de que fue por mí, que es culpa, entra, eso se acumula con todo lo normal del duelo y puede haber un duelo crónico. Como aquel joven que se puso una corbata, la puso en sí, se amarró y se colgó y fue, creo que fue la hermanita que lo encontró colgando. Esas muertes por suicidio tienden a ser muy traumáticas y tienden a necesitar un acompañamiento muy cercano a la persona. Cuando mueren de repente en un accidente de automóvil, 2 o 3 personas de una familia. Cuando se desaparece alguien y queda como la esperanza de dónde está y no se cierra dónde está y se sigue buscando y no aparece, eso tienden a ser signos de posibles momentos de dificultad. Entonces, la personalidad también del ser humano, si una persona muy ansiosa, si lo era muy ansiosa, si una persona que ya era depresiva, si una persona que tenía situaciones psicológicas de diferente tipo, eso puede hacer que el duelo sea más difícil. El ambiente donde vive, la parte sociofamiliar, si era una familia funcional o disfuncional, la relación que se tenía entre ellos, si era muy cercana, muy cercana. Y esto ocurre mucho con las parejas adultas, los viejitos. Los viejitos, cuando muere un papá viejito o una mamá, ese duelo tiende a ser menos traumático y casi nada traumático en la mayoría de los casos que este otro tipo de muerte porque es como parte del ciclo de la vida. Más sin embargo, en las relaciones de familia, cuando muere un hijo, por ejemplo, tiende a ser una hija muy traumático para los padres. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá en su cabeza han sido siempre los cuidadores, los protectores, los que acurrucan, los que acompañan y sienten que de una manera u otra la vida no fue justa. Sienten que de una manera u otra pudieron sentirse culpables de que no estuvieron ahí para ayudar. Sienten que aquí, si estuvieron peleando, peor. Recuerdo que contaba este señor este testimonio. Creo que el apellido es Sander. Es un judío, director de orquesta. Y él decía que en el 1943, si mal recuerdo la fecha exacta, durante la Segunda Guerra Mundial, él y su familia fueron introducidos. Le contó una señora que la familia de ella, fue introducido en uno de los vagones de un ferrocarril para llevarlo a Auschwitz, que es el campo de concentración. La señora le contaba a Benjamin Sander, le dijo, oigan lo que le dijo, ese día yo estaba con mi hermanito menor abrazado en el ferrocarril, llevándome al campo de concentración. Yo no sabía hacia dónde íbamos. Pero mi hermanito tenía un zapato, los zapatos puestos, y lo tenía sucio. Y yo le di un boche a mi hijo por los zapatos que tenía puestos. Y a mi hermanito, ¿cómo es posible que tú ensuciaste estos zapatos, muchacho de la porra? Y dice ella, poco después se paró el tren. Bajaron al niño del tren y dice ella, con lágrimas en los ojos, le dice a Benjamin Sander, esa fue la última vez que yo vi a mi hermano. Mi hermano murió en el campo de concentración. Y le dijo, Benjamín, te pido algo. Que la última palabra que salga de tu boca con algún ser humano querido que va a salir de tu casa nunca sea negativo. Y desde ese día, dice ella, la última palabra que yo le digo a una persona tiene que ser un sabor bueno, porque nunca se sabrá lo que le va a pasar a una persona. La historia de duelo, si en la familia hay gente con un historial de duelo fuerte, eso influye. Y les decía que las enfermedades, las depresiones, los trastornos, por ejemplo, depresivos, eso tiene un factor genético. El síndrome de Takotsubo
Ustedes han oído hablar de gente que dice murió de corazón partido. Pues quiero decirle, mi hermano, que el síndrome de Takotsubo es un síndrome descubierto por este japonés, donde él se dio cuenta que el estrés que causaba la muerte de un ser querido temporalmente afectaba el corazón, y en algunos casos había gente que moría de situaciones cardíacas por la muerte de un ser querido. En otras palabras, este síndrome, que es una situación temporal del corazón traída por el estrés, implica que no es un infarto en sí, sino hay una modificación del músculo del corazón que causa parecido a un infarto, lo que la gente le llama murió de dolor, de tristeza en el corazón. Pues es un síndrome real. Eso afecta mayormente mujeres entre las 61 y 76 años. Y se experimentan en esos momentos de extremo estrés por el cambio físico del corazón. Pocas personas mueren de eso. Recuerdo que hace unos años la esposa de George Bush, el expresidente de Estados Unidos, murió. Y la esposa, y poco después murió George Bush. Las personas mayores que están muy vinculadas, así como ellos dos, pudiera uno de los dos morir de eso, del síndrome de Takotsubo. ¿Qué no decirle a la gente entonces? Esto es lo que escuchamos decir a la gente, y en ese sentido, mi recomendación, y más que la mía, lo que dice la ciencia, es esto. Con la gente, tratemos de no decir estas cosas. Bueno, él vivió una larga vida, mucha gente muere joven. Eso destruye al ser humano. Bueno, él está en un mejor lugar. En esos momentos, él no está en un mejor lugar aunque tengamos fe. Para esa persona, si tú le dices, ¿dónde tú prefieres? ¿Que está en un mejor lugar ahora con Dios o contigo? Es contigo. Entonces, no le digamos eso, está en mejor lugar. ¿En qué lugar está? Para nosotros tenemos fe. No es que no prediquemos la esperanza y la fe de que del mejor lugar las instancias de Juan. No estoy diciendo eso. Es cuando la gente comienza a tener racionamiento, raciocinio en que van en la línea de que, ay, no, hombre, no te preocupes, él está allá. No. En esos momentos no se le dicen esas cosas a la gente. Ah, ella se provocó esto. No le digan eso. O a alguien que le dice, fue por ella, tú ves lo que ella hizo, porque eso le va a llegar a esa persona. Hay una razón para todo. Ante la muerte, Dios no quiere la muerte, es parte del proceso evolutivo de la vida, mas sin embargo, nadie quiere oír de una razón en esos momentos. Que no lo has olvidado todavía, pero por eso ya se murió hace tiempo. Pasa con frecuencia que una persona que se murió hace 25 años, el día de su cumpleaños, cuando cantan feliz cumpleaños y dicen, sí, papi también vivió y se le salen 2 lagrimitas. No lo olvidó. El duelo no hace que nadie olvide nada. Es que se nos recordemos de otra manera. Bueno, tú todavía puedes tener otro hijo. Ella era buena, una buena persona que Dios quería que estuviera con él. No, Dios no te está arrancando a nadie. Dios no arranca, Dios no funciona. Esas son las imágenes distorsionadas que tenemos de Dios. Dios no es, déjame llevarme a este ahora. No, ¿cómo Dios va a querer llevarse a mi hija o a mi esposa o a tu esposo o a tu hijo? No, Dios no actúa así. Dios no actúa así. Ah, yo sé cómo te sientes. No, yo no sé cómo tú te sientes. En otras palabras, no digas, usted no lo sabe, yo no lo sé. Cada cual lo vive a su manera. Hizo lo que vino a hacer aquí y era hora de irse. ¿Y cómo usted sabe? No seamos dioses aquí. Sea fuerte. Es lo opuesto. Seas tú. ¿Qué decir entonces? Entonces podemos decir cosas como estas dos que hemos puesto aquí. Mira, de verdad que lamento tu pérdida. Quisiera tener las palabras para decirte, pero mira, de verdad no sé qué decirte en este momento. Yo no sé cómo lo estás viviendo, no sé lo que sientes, pero yo estoy aquí. Si te puedo ayudar para algo, llámame.
Tú y tu ser querido estar en mis pensamientos. Mira, yo te tengo en mis oraciones. Cuenta con mis oraciones. Yo voy a estar orando todos los días por ti. Tú me permites mandarte un mensajito de Dios todos los días, en positivo siempre. Mi recuerdo favorito de tu ser querido es, sí, se puede vivir. Sí, hay momentos donde pasa un año. Mira, yo me acuerdo de fulanita. Qué mujer que de verdad que es positivo. Siempre estoy a solamente una llamadita de distancia. Mira, llámame, yo estoy aquí dispuesta. Si no estoy, yo dejo de hacer las cosas para escucharte. El abrazo muchas veces tiene más fuerza que cualquier cosa que le podemos decir. La gente necesita que la abracen. Todo mira, estoy aquí para ti. Esa es la clave. No entiendo lo que vives profundamente, pero estoy aquí. Estoy contigo. Mira, yo me acuesto tarde. No, tú me puedes llamar a la hora que tú quieras. Tú me llamas, llámame. Yo estoy aquí para escucharte. A veces no hay que hablar. Se estima que quizás hay que hablar hay que tener silencio un 80% a la vez y un 20% hablar. Ahora bien, estoy ya como llegando a donde quería llegar. Hemos visto las etapas de Kübler-Ross. Y en esa etapa estamos viendo la negación, la ira, estamos viendo la negación, la ira, la negociación. Vimos que hay gente que entra en depresión y la aceptación. Y este libro que le acabo de presentar entra en la sexta etapa del duelo, que es encontrar significado. Si hay alguno de ustedes que ha tenido alguna pérdida, porque no sé quiénes todos están puestos ahí, hace poco tiempo o hace unos años, yo creo que esto puede ayudarte lo que les voy a decir ahora. Porque este hombre lo escribió cuando su hijo de 21 años recientemente se suicidó. Una sobredosis de droga. El muchacho en su huida del mundo por las drogas, la sobredosis se lo llevó. Significado, ¿qué es eso? Encontrar significado es lo que hay detrás de lo ocurrido profundamente. Yo encuentro que es encontrar la voz del Dios de la vida que te está dando el significado a lo ocurrido. No que lo ocurrido tiene razón de ser, sino detrás de todo eso puede haber un significado que tú lo debes de encontrar. Toma tiempo, hay personas que le toma años encontrarlo, hay personas que en meses encuentran el significado a la pérdida. ¿Qué significa esto para mí, para mi vida? ¿Cómo la voy a vivir? ¿Qué me deja esto a mí? La mujer que creó este movimiento en Estados Unidos, MAD, Mothers Against Drunk Driving, madres en contra de los que manejan borrachos. Su hija, creo que fue hija, la mató un señor borracho. Un tipo que estaba manejando borracho la mató. ¿Saben lo que ella encontró significado? Ella encontró significado en crear esta fundación para ayudar a acompañar y buscar fondos para las familias que habían perdido sus familias por borrachos y buscar penas mayores para personas que manejan borrachos. Ella encontró significado ahí. Aún no encontremos el significado. Aún no encontremos. Yo puedo encontrar el significado, mas sin embargo, ningún significado que yo encuentre va a ser más importante que lo perdido. En otras palabras, el significado que yo le voy a dar a la muerte de esa persona me va a dar una fuerza para seguir. Aún me dé la fuerza, el costo de lo que yo perdí nunca será mayor. Siempre será mayor al significado, pero el significado me va a ayudar en el seguir caminando. No hay una lección en la pérdida. No hay una prueba. Es una prueba de Dios. Dios no prueba de esa manera. Pero no es una bendición tampoco. Dios no bendice de esa manera. Pero es una manera de tú descubrir qué quiere la vida para ti en ese momento. Significado puede ser, como ese señor que le acabo de contar, que escribió este libro. Él dice que después de que su hijo se suicidó, lo grande del caso es que él es el experto en acompañamiento en duelo. Y él dice, algo que me chocó muchísimo, que un día él fue a acompañar un grupo que estaba en duelo.
Y cuando él llegó allá, da su clase y todo, y después se le muere el hijo. Dice él que duró meses roto por dentro, casi con una depresión. Estamos hablando del experto en duelo. Hasta que un día él dijo, yo necesito ayuda. Y él fue a un centro de ayuda grupal de gente con duelo. Y cuando él entró a ese grupo de terapia, él vio en un estante todos los libros de él, los libros que había escrito sobre el duelo, sobre cómo acompañar a la gente ahí. Él entró y nadie lo reconoció a él. Ellos estaban usando el método de acompañamiento que él había elaborado con Kubler-Ross, la otra autora, y él dijo que él se sentó y él dijo, yo vengo a vivir mi duelo. Y nunca dijo que él había sido... Y oigan el significado que él encontró. Él dice que ahora que él ha vivido la muerte de su hijo de 21 años, él ha encontrado un significado en darse con más amor y más fuerza a la gente que la acompaña, porque él puede entenderlo, él puede penetrarlo, el dolor, él puede imbuirse con la gente, caminar en el duelo con ellos, porque él también lo ha vivido. Y eso le ha dado una fuerza para seguir trabajando. Ese fue su significado. A la gente hay que ayudarle a eso. Ahora bien, ese libro que ustedes ven ahí, si no lo tienen, yo se lo recomiendo. Y si no lo tienen, yo lo puedo quizás dar una copia y ahí lo van reproduciendo. Se llama Homilías Exequiales del Centro de Pastoral Litúrgica Española. Y el autor, o por lo menos el que preparó eso con otros colaboradores, es Joseph Gigadas. Ese del grupo de esa misma serie de CLP Dossier. ¿Y qué hace él en ese libro? Él lo que hace es escribir muchísimas homilías para diferentes causas. En la muerte de un adulto, texto recomendado. Homilía para creyentes no participantes, pero que han dado una lección de atención y servicio al abuelo que moría. La próxima, homilía para enfermedad larga en una familia creyente, y te da las recomendaciones y te da la homilía. No es para que uno la copie, pero para que tenga una idea. El libro para mí, a mí me ha ayudado muchísimo. El que lo quiera, creo que está en la casa, en la librería Paulina. Si no está, podemos coordinarlo a través de la directiva para poner una copia en algún lugar y ustedes lo van y la copian allá. Las exequias, yo creo que son momentos de evangelización tremendas. El ritual de exequias dice algo que creo que nos puede ayudar muchísimo. Y va con lo que estoy diciendo. La muerte sigue siendo una dolorosa realidad frente a la que no tienen respuesta ni los esfuerzos de la técnica ni el progreso de la ciencia. En otras palabras, dice, se comprende pues la importancia que tiene para la auténtica evangelización del hombre el que las celebraciones exequiales sean expresión clara de la fe de la iglesia. Cuando los ritos de exequia se celebran con la debida expresividad litúrgica, los cristianos practicantes encuentran, oigan la palabra, consuelo en su dolor. E incluso aquellos otros bautizados que posiblemente se han ido alejando de la asidua y habitual participación en la plegaria de la fe, hallarán en más de una ocasión motivo de reflexión de lo que hacemos y acicate de la motivación de lo que decimos para una saludable despertar espiritual. Una exequia puede despertar la parte espiritual de un ser humano que está ahí, aunque esté alejado. Y por tal razón, cuando estemos en exequia, mantengamos los oídos abiertos a escuchar el dolor de la gente, ver la tristeza, la rabia, la frustración, la soledad, la aflicción. Escuchemos mucho, escuchemos mucho. DRI, que es quizá el pan nuestro de cada día para mí. La gente lo que necesita de nosotros es nuestra disponibilidad en esos momentos y en otros. La respuesta que damos y involucrarnos con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy aquí contigo. Tú vas a celebrar una exequia. Omar Payano me contó esto y él no sabe qué lo voy a decir, pero lo encontré muy acertado.
Él va a la exequia de una persona que murió, no sé si fue trágicamente, discúlpame Omar si me equivoco aquí. Él no la conoce, él no conoce a la gente. ¿Saben lo que? Como una persona bastante conocida en la sociedad y por alguna razón la persona que iba a ir no pudo ir, lo llamaron a él y él fue. Ese mismo diácono no pudo ir y Omar fue. Pero ¿saben lo que hizo Omar antes de llegar a Blandito? Como una persona conocida, se metió en la página web o en el Facebook y comenzó a ver lo que la gente decía de esa persona. Y la homilía en esa exequia fue alrededor de lo que había aprendido de esa persona. Y me dice Omar que la gente se impactó al final. ¿Por qué? Porque la cercanía de la disponibilidad, la respuesta, el involucramiento de mis hombres están aquí. Yo estoy contigo en este momento de dolor. Se sintió como que si Omar hubiese conocido a esa familia. Y eso es evangelio viviente. Cuando estamos en una exequia, nosotros de una manera u otra somos rostros de paz, de fuerza, de coraje, de equilibrio, de la alegría en el dolor, de saber que la estancia está ahí, creada por Dios para aquel que llega a su morada. Ese consuelo pastoral, la resurrección, y por tal razón, diría, y aquí viene la palabrita mágica que quiero quizás de lo último, de las penúltimas cosas que voy a decir. Cuando sentimos misericordia, misericordis, podemos ver la miseria del corazón del otro. La misericordia se combina con la compasión y José Antonio Pagola dice que lo que movía a Jesús era la compasión. Obviamente la misericordia, pero lo que movía no era la empatía. Empatía significa sentir. Empatía significa sentir dentro. Yo puedo sentir dentro contigo, pero no necesariamente, aunque estén unidos, no necesariamente hago lo que hace la compasión. Si Jesús hubiese sentido empatía nada más y no compasión, no hubiese hecho lo que hace. La compasión es una sensibilidad hacia el sufrimiento de uno, de mi ser, de mí. Primero tengo que tener autocompasión conmigo y hacia los demás, pero va un paso más allá de la empatía. Me comprometo a aliviar y a prevenir tu dolor. En otras palabras, la compasión es la prevención del dolor hacia mí, la prevención de tu dolor. Pero también si estás viviendo el dolor, la compasión es el compromiso de aliviar el dolor del otro. Y eso lo dice Paul Gilbert, un experto en lo que se llama la terapia de compasión. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Cuando sentimos compasión, el que acompaña en el duelo es una persona compasiva. Si no, se va a sentir aéreo. Trato de comprender, de acercarme, de comprometerme con tu sufrimiento, con tu problema, con tu dolor, con tu angustia. Me acerco, pero me engancho y me comprometo a ayudarte. Es una dedicación para ayudar y trabajar en lo que tú estás viviendo, viendo las causas, previniendo alivio por tal razón y prevención. Para el cristiano, la compasión significa la sabiduría, el valor, la fortaleza y la dedicación que tuvo Jesús para entrar en el drama humano. Y por eso, al verla, el Señor se compadeció con la viuda de Naín y le dijo, no llores. Él no le dijo no llores porque ella está en duelo y no quiere que sufra. Él le dijo que no llores porque él sabía que le iba a resucitar, porque él sabía que le iba a acompañar, porque él sabía que le iba a ser su fortaleza. Esa es la compasión. ¿Para qué sirve un lápiz? Pudiéramos decir, ¿qué es un lápiz? Y con esto ya concluyo. Un lápiz es un pedazo de madera que tiene un carboncillo, que si se lo damos en las manos de alguien que vive en las Amazonas, quizás lo va a usar como herramienta para apoyar, quizás lo va a usar para armas de protección, quizás lo va a usar para el fuego. El lápiz solamente se convierte en lápiz cuando le damos la utilidad para lo que es el lápiz. La muerte toma sentido cuando le damos el significado para lo que es. En otras palabras,
Todos entramos en el proceso. No se puede dar significado sin esperanza. El significado es el lápiz de la esperanza del doliente. Esa cercanía con el que murió que da esperanza. Ese significado que la gente va a decir, es que ya yo no tengo esperanza. Es que se me fue mi hijo. Y ahí entras tú y le vas a decir, si no tienes esperanza, debe doler. Pero en lo que tu esperanza se enciende, tú me permites agarrar la esperanza y tenerla conmigo, para que cuando tú sientas, yo te la devuelva y te la dé. Tú me permites que Dios, o tú le permites a Dios que te abrace en la esperanza, aunque tú no lo sientas. Pregúntale a la gente, ¿cómo está tu esperanza? Y la gente te va a contestar. La muerte de un ser amado es permanente, es para siempre. La pérdida de la esperanza es temporal. Y podemos volver a encontrarlo cuando le buscamos el significado. Hasta que tú no las encuentres, yo te las retengo, yo te las tengo. Yo tengo tu esperanza, pero no va a ser mía, yo te la tengo a la vista tuya para que tú la cojas de nuevo. Y solamente tú la puedes tomar. La muerte termina con una vida, pero no es el final de la esperanza. No es el final de la relación. Ojo con lo que voy a decir. La relación con el que ha muerto persiste el resto de la vida. No se va. El amor permanece, no se muere. La muerte termina con una vida, pero no con una relación. No con el amor y no con la esperanza. ¿Cómo puedo hacer el duelo menos doloroso? Nosotros no lo podemos achicar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a crecer alrededor del duelo, que crezca alrededor del duelo, pero no la podemos achicar. El significado que le damos alrededor del duelo va a ser que él sea grande y se achique el duelo, pero el duelo se mantiene, pero no de la misma manera, porque entra la luz de la esperanza que me quita la oscuridad del dolor, que ambos coexisten, el dolor y la luz. Sacar la luz, escuchando a la gente, validando a la gente, acompañando a la gente desde el amor del gran propulsor de la compasión Jesús, le ayudamos a la gente a buscar el significado. Y la gente necesita una respuesta espiritual. Siempre están juntos. Él está en tu corazón. Él vive. Cada vez que a mí me ha tocado ir a exequias, he orado unas cuantas. Siempre va en torno, mi homilía siempre va en torno a esto. ¿Qué de esa persona sigue viviendo? El cuerpo no está. El duelo está. Debe ser brutal, debe ser terrible, debe ser. Llora si tienen que llorar. Pero ¿qué vive ahí? Y la gente dice, mi papá me enseñó los valores, mi papá fue un hombre bueno, mi papá. Y la gente saca lo que vive. Esa es la resurrección. De cierta forma. Con los ateos y los agnósticos, ellos tienen significado, pero no se lo dan, no se lo relacionan con Dios. No insistamos en Dios con la gente que no cree. Con nuestra forma de acompañarlo le vamos a mostrar a Dios. ¿Y saben lo que va a ocurrir? Va a entrar una luz diferente. Si la gente no cree y no quiere que tú le hables de Dios, ¿sabes lo que más necesita la gente que es así, que no cree, pero que necesita de ti? Simplemente necesita que tú seas humano. Que la parte espiritual vendrá después. Después del dolor, la gente busca lo espiritual. El duelo, por tal razón, lo vivimos. Pero el esfuerzo que hacemos por vivirlo sin saltarlo, sin obviar la relación que teníamos con el ser amado, la amistad, la familia, el amor, todo eso viene en un paquete donde también está la muerte, es posible que podamos acompañar. Entonces, hermanos, hay 2 salmos que recomienda encarecidamente el libro de Exequias, que es el Salmo 113. Dichosos los que mueren en el Señor, y por ahí sigue.
Israel, confía en el Señor. Él es un auxilio y su escudo. Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga. Y el Salmo 117. El Señor está conmigo, no temo. El Señor está conmigo y me auxilia. Y sigue. La gente necesita eso. La gente necesita tu tiempo, su espacio, no ser juzgado. Y si usted detecta con todo lo que hemos visto que la persona está con algo más de allá, más de lo espiritual, que siempre es prioritario, busque la ayuda. Hermanos, gracias por este espacio, por permitirme literalmente ser espacio con ustedes, porque al final de la vida yo quisiera terminar de manera de oración. Quiero darle gracias a Dios, que es tan compasivo. Es el Dios de la esperanza. Es el Dios del dolido, del sufrido, del perdido, del agobiado. Isaías nos dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué temen si yo estoy contigo? Porque Dios está, Dios vive, pero Dios se compadece de nosotros. Y lo que quiere es que podamos acompañar a la gente sin imponerle nada, amándolas muchas veces en el silencio y dejando que Dios haga su paso en el tiempo que la gente lo necesita. Gracias, Señor, por este espacio. Te pedimos por nuestros hermanos que han partido, nuestros hermanos diáconos, que desde marzo aquí han partido por el COVID, por otras razones, y por lo que han partido de nuestras promociones. Te damos gracias en esperanza, porque sí, en este grupo sabemos que ellos están en un mejor lugar, en el lugar santo contigo. Te pedimos por nuestros hermanos diáconos que están enfermos, que están sufridos, que quizás están en un lecho. Te pedimos en este momento, me sale del corazón por Ángel, nuestro hermano diácono, que mañana será operado, muy delicada la operación, para que nuestras oraciones esta noche la pongamos directamente a ese Dios por él. Él nos pide que no lo llamen ahora, que no, porque él está ya interno y necesita el espacio. Quizá después Omar Payano podrá decirles más. Omar y yo estamos con él en la parroquia, sabemos. Es una operación muy delicada. Pedimos por esas personas, sobre todo por Ángel, que es nuestro hermano. Gracias, hermano, por haberme hecho parte de sus vidas hoy y espero poderles haberles servido bien en este proceso de acompañar en el sufrimiento del duelo ante la muerte. Amén. 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 Gracias, Rosado. Que Dios escuche nuestras súplicas expresadas a través de ti para nuestro hermano Ángel y todos los demás enfermos y que esperan que Dios se pase por los de ellos y le permita volver a la vida normal, a acompañar a su familia. Gracias, damos a Dios por tu vida, José Rosado. Gracias porque nos ha puesto a reflexionar. Gracias porque nos ha dado la vara de pescar. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Omar Payano tendrá el control sobre los hermanos que se inscriban, que lo pongan en el chat o levanten las manos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rafael, te veo la mano tuya levantada. Yo lo que quiero dar una información del libro de las exequias, que lo conseguí en la Paulina. No lo busquen por el autor que tú dijiste, porque está en una letrita pequeñita adentro, pues, yo sé Gigadas, sino que lo busquen como un dossier del Centro de Pastoral de Liturgia de Barcelona. Que así ellos lo tienen registrado en la Paulina. Quería darle esa información a los hermanos que quizás vayan a comprar el libro. Gracias. ¿Preguntas, inquietudes? Omar, ¿tenemos a alguien? No. Yo quiero hacer una pregunta o una aclaración con el hermano José.
Adelante, Rivas. Sí. José, cuando tú dices, cuando decías ahorita, no patologizar el duelo, y después dice que en no sé si me confundí ahí, de 10 a 34% de los dolientes desarrollan duelo patológico. O sea, ¿cómo que se contradice? ¿cuál es la? Ajá, bueno, eso es lo que Eso creo. es lo que sentiste. Exacto. Sí, cuando digo de no hacer una patología, es que la gente ve a las personas en duelo y lo ven como si ha pasado un tiempo y no ha salido, está enfermo. Exacto, exacto. Entonces no hagamos eso. Sí hay un 10% a un 34% de personas, dependiendo del tipo de duelo, que si fue un suicidio, si fue una muerte trágica, pudieran desarrollar una depresión, por ejemplo. Entonces lo que hay que hacer es tener los ojos claros para ver, esto es una depresión, sí, pero no es que la gente vive un duelo, se entra en un momento de profunda tristeza, donde hay una depresión, pero no clínica. En otras palabras, la del día 34 son clínicas que ya hay que buscar un psiquiatra, un psicólogo para ayudarlo. Pero la gente entra en una depresión, claro, la depresión simplemente el estado de ánimo totalmente deprimido, por eso se llama depresión bajo, donde hay unos cambios cerebrales de neurotransmisores, serotonina, dopamina, oxitocina, que son reguladores del estado de ánimo y del deseo de hacer o no hacer o de sentir cercanía. Eso se altera, por eso es que medican a las personas en depresión. Okay. Pero esos son esos casos específicos, pero no es una patología. El duelo es algo normal. Perfecto. Gracias. Ok. En el chat hay preguntas, Omar. Carlos Hernández tiene. Carlos Hernández pregunta que si es correcto decirle a los hijos que no lloren por la muerte de su madre o de su padre. Si le decimos que no llore, ¿eso es antinatural o natural que llore? Es natural que llore. Es natural que llore. Decimos que me voy más lejos. Un niño de 9 años, ¿sería prudente llevarlo a ver a su papá en el féretro? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque morir es parte de la vida. Entonces, decirle a un niño, por ejemplo, para que ustedes vean, que él está en el cielo con los angelitos y cosas, obviamente depende de la edad, un niñito de 3 años tú no, pero no, hay que decirle, no, papi, ya no vive, si somos de cristianos, sí le vamos a decir, papi, también el Señor está con él, etcétera, pero no se le debe de pintar lo que no es. Así que si llora, que llore. ¿Cuánto va a llorar? Lo que tenga que llorar. Que va a llorar por 2 meses, que llore por 2 meses. Uno de ellos lloró por nada más 3 días, pues llora por 3 días. Pero no cohibamos a la gente a vivir su duelo a su manera. Que llore, no le digan eso. ¿Saben por qué? Después en el futuro, él se aguanta todo eso y ¿sabe lo que le va a pasar? Que eso va a detonar en algún tipo de trastorno futuro. Se lo almacena y pudiera detonar así. Dejen que la gente viva su duelo. Que llore. Eso es sano, llorar. Gracias. ¿Otra pregunta? No, si no hay más preguntas, pasamos a Robin para los avisos. Principalmente la próxima actividad. Robin. Buenas noches, hermano. ¿Cómo están? Bueno, siempre pedirle que tengan presente nuestras formaciones mensuales, que siempre la tenemos los tercer miércoles de cada mes. A menos que haya alguna situación especial, la movemos y la avisamos. Pero es importante que vayamos acostumbrándonos ya a tener en nuestra agenda este día apartado para estas formaciones que, como ustedes ven, mes tras mes, pues nos ayudan estos temas a nosotros seguir creciendo en nuestro diaconado, a seguir conociendo un poco más, a poder también encontrarnos, aunque sea por esta vía, y seguir creciendo como hermanos en nuestro ministerio. Así que es importante también motivar a los hermanos de nuestra promoción que vemos que no
no están asistiendo, pues ser nosotros portadores de lo importante que son estos momentos de formación para cada uno de nosotros. Así que ya saben, tercer miércoles de cada mes nos encontramos en la formación mensual de pues la directiva de diácono del Distrito Nacional. Antes que se me olvide, el tema del mes que viene fue cambiado por la charla tremenda del obispo de Versosa. Entonces, se habló del duelo ya en el plano psicológico, en el plano de acompañamiento. El mes que viene va a ser las exequias ya como uso del libro, cómo llevar una exequia, cómo manejar el libro, porque cuando nos reunimos había mucha gente que decía como que a veces se pierde, no sabe cómo. Entonces, el mes que viene va a ser dándole continuidad a eso. Eso se debió haber hecho el mes pasado, pero no se pudo con el libro de exequia. Así que les pedimos que algunos de ustedes son muy buenos en eso. Vamos a estar llamando a unos cuantos de ustedes para ver cuál de ustedes pudiera también dar un apoyo con eso, de cómo usar el libro ya de manera ya litúrgica, etcétera. ¿Ok? Hermano José Rosado, te felicito. Un aporte muy valioso, muy edificante. Gracias. Gracias, Darío. Ok. Juan María Alberti, como una última pregunta. El micrófono, hermano. Abre el micrófono, hermano Juan María. Por favor, el micrófono. ¿Me escucha ahí? Sí. ¿Me escucha? Sí. Con relación al libro de la exequia, yo tengo el libro de los sacramentos y uso la parte de la exequia cuando voy a celebrarla. Pero en ese libro que dice el hermano Rosado, pues yo quisiera como conseguirlo y a ver, para uno tener ya un manual o una guía como uno poder hacer las exequias, porque dado el caso que hay circunstancias en que muchas veces uno no tiene los medios, pero con la exequia pues ya uno tiene todo lo que necesita para ello. Así que es recomendable, ¿verdad? Si no tiene uno el libro de la exequia, uno use el de los sacramentos. Bien, gracias. Pues antes de pasar al compartir, a saludarnos, vamos a cerrar esta parte con una oración, al igual que como iniciamos, a cargo de nuestro hermano Juan Rivas. Además, él nos impartirá la bendición. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre amado, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Gracias por nuestro hermano José, que ha compartido este tema muy importante sobre el duelo, su comprensión, oportunidad para acompañar en el dolor, y que a todos con tu gracia nos ha tocado. Señor Jesús, buen pastor, guárdanos en tu amor, que te conozcamos y respondamos siempre a tu llamado, pues tú eres nuestro Señor. Te pido por cada uno de nosotros, hermanos todos y servidores, junto a nuestras familias, que Él nos dé la gracia de no ser extraños unos a otros, que seamos personas que nos edifiquemos mutuamente con la bendición del Señor, que sigamos siempre reconociendo a Jesús en nuestros hermanos necesitados, afligidos y tristes por alguna situación de duelo. Y asimismo, danos sabiduría para acompañarlos. Amén. Amén. Vamos también a pedir la intercesión de nuestra Santísima Virgen María por cada uno de nosotros, nuestras situaciones y por los hermanos que acompañamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de nosotros, de nuestras familias, y permanezca para siempre. Amén.